Buenos días, este es nuestro video de la posición crítica del siglo XX, presentado por Laura Sofía Rojas Alonso y Vanessa Valdelamar Poveda. Para iniciar, el siglo XX estuvo marcado por diferentes conflictos armados. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que se dio en 1914 a 1918. La principal causa de la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo de la época, ya que el imperio austrohúngaro quería anexar a Serbia su territorio, por lo cual Serbia respondió asesinando al archiduque de este imperio por una organización llamada la Mano Negra. Esto desencadenó la Primera Guerra Mundial, la cual estuvo marcada por mucha violencia, muerte, y allí en la Primera Guerra Mundial fue en donde la mujer se destacó, ya que al no haber hombres, la mujer tuvo que asumir el rol tanto de madre, del hogar, también como trabajadora. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo involucrada Rusia, pero esta se desvinculó porque en 1917 se dio en Rusia la revolución, lo cual querían darle el poder al proletariado y quitarle el poder a los zares y al gobierno de la época, porque había mucha pobreza y mucha desigualdad social. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versalles, en donde prácticamente Alemania tenía toda la culpa de la Primera Guerra Mundial, lo cual fue causa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, También se vio un periodo entre guerras, el cual se caracterizó por crisis económica. La acumulación de capital por parte de las personas en Estados Unidos y el aumento de la bolsa de valores causó posteriormente una caída de la misma, lo que se conoció como el crack del 29 y posteriormente la Gran Depresión, ya que se vio un periodo de pobreza muy alto porque los bancos no tenían como ese límite para préstamos. Eso fue lo que causó más que todo el crack. que dijo mi compañera Laura, comenzó la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo comprendido entre 1939 y 1945. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que debido al Tratado de Versalles, que fue firmado por los países involucrados en la Primera Guerra Francia, Mundial, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, España quedó resentida a partir de este Tratado de Versalles. Entonces, España quería añadir unos territorios que le estaban prohibidos por el Tratado de Versalles, por ejemplo, Polonia. Pero eso no le importó ni le impidió hacerlo, y lo hizo. Y por eso se formó la Segunda Guerra Mundial. Y pues debido a esa invasión, los otros países empezaron a involucrarse, y pues ahí se armó un grave conflicto. los aliados del este y las potencias del este y las potencias aliadas con Alemania. Una grave consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el antisemitismo, que es el odio, repudio y rechazo a los judíos, y esto generó un exterminio en Alemania, puesto que se tenía una política, Un ideal de raza aria. que lo conocemos como el fascismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa estuvo destruida. El holocausto judío causó muchísimas muertes, lo cual hizo que ahorita en el siglo XXI, en la transición del siglo XX al XXI, se le diera un territorio especial a ellos, lo que se denomina ahorita como Israel, lo cual lo que hicieron fue quitarle una parte de territorio a Palestina, porque Palestina es un estado, pero no es consagrado como tal. ¿Sí? Ellos no No tienen tienen voto, una frontera definida, ni tienen voto en la ONU, solo tienen como observador. observador. Esto obviamente genera unas fuertes tensiones entre Palestina y pues Israel. Y pues es que Israel siempre se ha querido como expandir hacia En un otros territorios que no le pertenecen. De hecho, y en este momento se encuentran en un grave conflicto con respecto a la franja de Gaza. Y hubo un momento en la historia en donde Israel se tomó toda la península de Egipto y las FFMM tuvieron que intervenir y poner una base allí para que Israel retrocediera, cediera el espacio que se había tomado y estuviera en el territorio que le habían dado, aunque actualmente se expandió más de lo que tenía al inicio. Esa es una consecuencia de que Hitler hubiera exterminado a tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Polonia, porque pues
En parte sí se merecen ese territorio porque lo que les hizo fue horrible. Los metía en campos de concentración, les Sufría ponía mucho. gas y los asesinaba con gas. Por supuesto que ahorita nos preguntamos por qué las Naciones Unidas no hacen nada como para poner un alto a Israel y a Palestina y todos esos conflictos. Pues porque hay ahí como, no es que haya unos como, hay unos, eh, hay unas influencias que por supuesto es lo que marcan el mundo y la globalización, así como la Claro, conocemos. es que Israel le vende armamento a Estados Unidos. Obviamente no Exacto. va a intervenir para perjudicarlo. Eso es algo como Ujú. más estratégico. Y por eso es que en este momento, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la creación de unos bloques económicos, por debido a todas esas nuevas ideologías económicas en Estados Unidos, el capitalismo, y en Rusia, en la URSS, el socialismo. También es importante resaltar que después de la Segunda Guerra Mundial, debido a todo este genocidio, Masacre. toda esa masacre que ocurrió, se crea la ONU. La ONU es la entidad encargada de velar por las garantías que tiene cada persona. A partir de esto se crean los derechos, así como los derechos humanos, que son los que conocemos hoy en día, que se dividen en tres: primera, segunda y tercera generación según su creación. También, luego de que la Segunda Guerra Mundial causara la destrucción de casi toda Europa, Estados Unidos aprovechó y se metió ahí. Entonces lo que hizo fue el Plan Marshall, los préstamos a Europa para la reconstrucción. Eso fue lo que causó que se hiciera potencia mundial y que ahorita tenga el poder que tiene y la influencia que tiene alrededor de todo el mundo. Y que se meta en todos los conflictos que no lo llaman. Por ejemplo, Siria, Panamá, Venezuela. ¿Qué más? Por ejemplo, también en la Guerra Fría, en las Vietnam. Coreas, en Vietnam, Afganistán, en la crisis de los misiles en Cuba. Todos esos son conflictos en los que Estados Unidos prácticamente se ha metido, no para ayudar, sino porque siempre hay intereses de por medio. Nuestra opinión crítica es que Estados Unidos siempre tiene intereses hacia países, por ejemplo, con lo del petróleo. Siria prácticamente el Golfo. Es la llave del petróleo que viene de Irak y por eso Estados Unidos interviene tanto en esos territorios. Por supuesto que toda esa ayuda humanitaria que se está presentando para Venezuela, o que se llegó a presentar, con complicidad del gobierno colombiano, es una facha, es una farsa, porque eso no se hace por las personas, sino por tener más de dónde extraer recursos, porque eso es lo que hacen con países latinoamericanos. A partir de todo ese capitalismo fue que surgieron las guerrillas y todas esas dictaduras aquí en Latinoamérica. Estados Unidos las impuso aquí en Latinoamérica, de hecho. Eso nos lleva a un concepto que está prácticamente en todas partes actualmente. Se llama globalización. Es esa conexión, es ese intercambio cultural entre países, en donde Estados Unidos es especializado en la globalización. Esto de la globalización está fuertemente influenciado por la parte ideológica, política, puesto que, como podemos ver en este mes, en este tiempo, en este siglo XXI, todo lo que está pasando entre China y Estados Unidos, que por supuesto China tiene un pensamiento socialista como el de Rusia. Es como si volviéramos a la Guerra Fría. Estamos todavía en la Guerra Fría prácticamente. Uh-huh. Entonces, toda esta crisis económica que está sucediendo entre Estados Unidos y China es solamente para que los norteamericanos sigan demostrando que tienen todo ese avance tecnológico, todo ese avance industrial que China está consiguiendo, pero también a raíz de países pues, latinos, porque China está fuertemente ligado en este momento con el gobierno de Nicolás Maduro, y Rusia también. Y no precisamente por ayudar a las personas, solamente porque hay intereses de por medio para expandir su ideología socialista. Bueno, además de la globalización, también surgió una ideología económica conocida como neoliberalismo, en donde prácticamente las empresas tienen dominio sobre sí mismas, propiedad privada, el Estado no interviene en la economía, el mercado se regula por oferta y demanda,
los trabajadores no tienen ningún subsidio, ningún seguro, ninguna garantía, son sobreexplotados. Por ejemplo, las multinacionales como Zara van a países tercermundistas, se aprovechan de las personas y como tienen mano de obra barata, sacan sus productos de ahí con una ganancia muy alta. Por supuesto que esta mano de obra es barata porque son países en los que las garantías son mínimas. Allá la gente tiene muchísimas necesidades y ven esta forma de trabajo como el único medio para subsistir. Uh-huh. Bueno, pues en conclusión, nuestra opinión se basa en que de todo el siglo XX trajo como los problemas que se están reflejando en el siglo XXI. Uno que se nos pasó por mencionar fue el terrorismo. Todo este conflicto de Afganistán se dio durante la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín en el 91, y que vino ahorita a reflejarse en el ataque a las Torres Gemelas en 2001, y ahí se inició la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. Por supuesto que no estamos de acuerdo con ninguna de las estrategias que formaron estos países, porque un conflicto no se soluciona con mano fuerte, peleando, imponiendo una idea sobre otra. Yo creo que todo esto se hubiese podido evitar si desde un principio los países hubiesen entrado en razón y la avaricia no los hubiese cegado a tal punto de cometer cualquier cantidad de crímenes, como también sucedió en ambas guerras y en todas las que seguían continuando, porque es el punto en que aún hay países que siguen luchando y no hay una reglamentación que se supone que todo esto es legislado por el derecho internacional humanitario, y si no la hay, pues no la cogen, porque obviamente hay países que no les conviene que estas cosas se solucionen por vías amables. Es el punto en que aún Estados Unidos está metido en esa guerra, ni siquiera es política, es religiosa, entre Siria, Irán y todos esos países del Medio Oriente. Gracias. Gracias.